Las herencias no siempre traen fortuna. A veces traen maldiciones. Cuando mis padres murieron, la familia se desmoronó. Nadie quería el rancho en la Sierra de Juárez, solo yo. No porque fuera un lugar hermoso ni porque me trajera buenos recuerdos, sino porque era lo único que quedaba de ellos. Mis hermanos se pelearon por las otras tierras, el dinero, los muebles de la casa vieja, pero del rancho nadie quiso saber nada. Estaba lejos del pueblo, rodeado por montañas y árboles retorcidos que se alzaban como huesos saliendo de la tierra. No era un lugar acogedor y, sin embargo, decidí quedarme. No tenía esposa, ni hijos, ni nadie que me esperara en otro lado. La soledad nunca me molestó. Creí que sería fácil cuidar unas pocas vacas, sembrar algo de maíz, cortar leña para el invierno. Pensé que sería un renacer. No sabía que en realidad sería mi entierro. La vida en el rancho era dura, pero tranquila, hasta que ella apareció. Era una tarde fría, cuando bajé al bosque con Paloma, mi mula, a buscar leña. Siempre usaba el mismo sendero, bordeando un viejo árbol seco que parecía inclinarse, como si se doblara para espiar a los que pasaban. Nunca me gustó ese árbol. Corté un tronco caído y comencé a amarrarlo a la mula. Todo parecía normal, hasta que sentí que alguien me observaba. Levanté la cabeza y la vi. Una mujer, de pie entre los árboles, mirando el suelo. Llevaba un rebozo blanco manchado de tierra y cargaba un montón de ramas en los brazos. No se movía. Mi primer instinto fue ignorarla, pero Paloma comenzó a resoplar. La mujer levantó la cabeza. Tenía un rostro hermoso, pero mal hecho. Uno de sus ojos estaba desviado, como si alguien lo hubiera colocado en el lugar equivocado. ¿Dónde puedo encontrar más ramas como esas?, preguntó con voz baja. Algo en su tono me erizó la piel. Demasiada calma. Haciendo un esfuerzo por actuar normal, tomé una rama pequeña de la carga y se la di. Aquí tienes. Ella la tomó con ambas manos, como si le hubiera dado algo sagrado. Sonrió, pero sin mostrar los dientes. Gracias. Y se fue. No la vi caminar, solo desapareció entre los árboles. Esa noche no pude dormir. Desde ese día el rancho cambió. Las vacas estaban inquietas, las gallinas dejaron de poner huevos, y yo no podía quitarme de la cabeza esa sonrisa sin dientes, esos ojos desparejos. El primer montón de leña apareció a la segunda noche. Lo encontré perfectamente apilado en la entrada del rancho, como si alguien hubiera dejado una ofrenda. Pensé que me estaba volviendo loco. Pero el segundo apareció más cerca, y el tercero justo junto a mi ventana. Sabía que tenía que hacer algo. Encendí un fuego en el patio y esperé. A la medianoche la vi, de pie junto a la cerca, mirando hacia mí. No debería haber podido verla con tanta claridad, pero su piel brillaba con la luz de la luna, como si fuera de cera derretida. Mi corazón martillaba en mi pecho. La mujer inclinó la cabeza y sonrió. Los animales del corral comenzaron a gritar. Tomé un puñado de brasas y las arrojé hacia ella. Cuando la luz la iluminó, desapareció. El fuego chisporroteó en la tierra. El bosque quedó en silencio absoluto. A la mañana siguiente, el lechero Manuel llegó. Me vio y frunció el ceño. Don Héctor, usted está más blanco que la leche. No quería contarle, pero lo hice. Cuando terminé, se quedó en silencio. Esa mujer susurró. No es humana. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. La mataron hace muchos años. La gente del pueblo decía que hacía brujería. Pero no se murió. Se quedó en la sierra, esperando. Tragué saliva. ¿Esperando qué? Manuel me miró con miedo en los ojos. Que le den lo que quiere. Esa noche cerré todo. Coloqué cruces, velas, brasas encendidas. Pero nada de eso sirvió. A las 3 de la madrugada, los golpes comenzaron. En la puerta, en las ventanas, en el techo.
pero no eran golpes fuertes, eran suaves, como si algo estuviera rascando la madera, y luego el susurro: ¿tienes más leña para mí? Mi cuerpo se congeló. La mujer no se fue, comenzó a dar vueltas alrededor de la casa. ¿Tienes más leña para mí? Cada vez más cerca, cada vez más lenta. Me tapé los oídos. Las vacas mugieron con terror. Salí corriendo al corral. Y entonces sentí su aliento en mi cuello. Me giré. Estaba ahí. Me agarró. Corrí. Corrí hasta que el mundo desapareció. Cuando desperté, estaba en el pueblo. Manuel me encontró deambulando por la carretera. No recordaba cómo había llegado ahí, solo recordaba su voz. «¿Me debes más leña?» Días después, Manuel pasó por el rancho y vio algo. Un nuevo montón de ramas frente a la puerta, perfectamente apiladas, esperando. La casa nunca fue silenciosa. Mi madre y mi padre peleaban todos los días, desde que tengo memoria. No importaba la hora ni el lugar, siempre había gritos. A veces eran cosas pequeñas, como que mi papá llegaba tarde del trabajo. Otras veces eran cosas más grandes, cosas que yo no entendía en ese momento. Pero lo que sí entendía era que cuando los gritos terminaban, todo volvía a la normalidad, al menos por un rato. Pero esa vez fue diferente. Mi papá salió de la casa una tarde con ropa que mi mamá había tirado al suelo. Se fue sin mirar atrás, sin decirme nada. Pensé que volvería al día siguiente, que todo era parte del mismo ciclo, pero no volvió. Pasaron los días y mi madre cambió. Dejó de cocinar, de limpiar, de hablarme. Yo tenía que tocar la puerta de su cuarto para pedirle dinero para la escuela, pero casi nunca me contestaba. A veces, si tenía suerte, dejaba algunas monedas en la mesa y con eso compraba algo de comer. No era mucho, pero era mejor que nada. Mi abuela materna vino a verla. Se quedó un rato en la casa tratando de hacerla reaccionar, diciéndole que no podía dejarme solo. Pero mi mamá solo la veía sin decir nada, con la mirada perdida, como si no estuviera realmente ahí. Yo también trataba de ignorar lo que pasaba, de hacerme el fuerte, pero la casa se sentía vacía, sin vida. Una noche, cuando ya me había acostumbrado al silencio, escuché algo. Eran pasos en la planta alta. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces lo escuché otra vez, como si alguien estuviera caminando lentamente, descalzo. No me atreví a salir de la cama. Me tapé con la cobija y cerré los ojos, esperando que se detuviera. Pero no se detuvo. Los pasos seguían de un lado a otro. No sé en qué momento me quedé dormido, pero cuando desperté a la mañana siguiente, todo estaba en calma. No le dije nada a mi madre, porque en realidad no hablábamos. Pero desde ese día, supe que algo en la casa no estaba bien. Las cosas fueron empeorando. Mi madre empezó a salir de la casa por horas y regresaba hasta la noche. Al principio me alegró verla más activa. Pensé que tal vez estaba mejorando, pero no tardé en darme cuenta de que no era así. Cuando volvía, traía frascos con líquidos oscuros, velas y otras cosas que no había visto antes. La primera vez que encontré esos frascos fue cuando buscaba algo de comer en la cocina. Había dejado la puerta de la alacena abierta y dentro vi varios recipientes con un líquido espeso y oscuro. Me acerqué para oler, pero el hedor era insoportable, como carne podrida. Ese fue el primer cambio. El segundo cambio fueron las noches. Ya no solo eran los pasos en el piso de arriba, ahora también había susurros. La primera vez que los escuché, pensé que mi madre estaba hablando sola en su cuarto. Pero cuando salí de mi habitación para ir al baño, me di cuenta de que su puerta estaba cerrada, completamente en silencio. Los susurros venían del segundo piso. No sé por qué, pero me congelé en el pasillo, sintiendo que si daba un paso más, algo horrible iba a pasar. Los susurros se detuvieron de golpe.
Corrí de regreso a mi cuarto, me tapé con las cobijas y recé lo poco que sabía. Al día siguiente, encontré algo extraño en el suelo del pasillo. Eran símbolos, dibujos extraños, hechos con un polvo rojo, como si alguien los hubiera trazado con cuidado. Cuando mi madre regresó esa tarde, la vi más agotada que nunca. Sus ojeras eran profundas y su piel parecía más pálida. «Mamá, ¿qué es eso?», pregunté señalando los símbolos. Ella se quedó mirándolos por un momento y luego me vio a los ojos. «No te metas en eso, hijo». Su voz era fría. No me lo dijo enojada ni preocupada. Simplemente lo dijo, como si no le importara. Esa noche, por primera vez, sentí que ya no estaba solo en la casa. Sentí que algo más estaba ahí, en la oscuridad, mirándome. Después de esa noche, algo cambió en la casa. No sé cómo explicarlo, pero el aire se sentía más pesado. Era como si el ambiente estuviera cargado, como si algo invisible me estuviera observando todo el tiempo. El olor también empeoró. Era un hedor extraño, como si algo se estuviera pudriendo dentro de las paredes. Al principio pensé que tal vez era algún animal muerto, pero no importaba cuánto buscara, no encontraba nada. Se lo mencioné a mi madre, pero solo me miró con indiferencia. «Voy a ver qué es», dijo, pero nunca hizo nada. Una tarde, cuando regresé de la escuela, mi madre no estaba. La casa estaba sola, oscura, silenciosa. Al entrar, sentí un escalofrío, y entonces lo vi. Había una sombra en la escalera. No se movía, pero estaba ahí, como una silueta negra, sin rostro, observándome desde arriba. Parpadeé y desapareció. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me metí bajo las cobijas. No quería salir, no quería estar ahí. Pero lo peor aún no había pasado. Esa noche tuve un sueño extraño. Estaba en un cuarto oscuro, solo. Podía escuchar pasos alrededor de mí, pero no veía nada. Entonces sentí una respiración en mi oído. Me giré lentamente y ahí estaba. Una mujer de piel pálida, vestida de blanco, con los ojos completamente negros. No hablaba, pero movía los labios como si estuviera diciendo algo. Intenté gritar, pero no podía, y entonces desperté. Mi cuarto estaba en completa oscuridad, pero había algo más. A los pies de mi cama distinguí una figura. Al principio pensé que era mi madre, pero no, era la misma mujer del sueño. Me miraba fijamente, con su sonrisa torcida, como si estuviera disfrutando verme asustado. Encendí la luz en un segundo y desapareció. Pero el miedo siguió ahí. Ya no podía ignorarlo. Algo estaba en la casa, algo que mi madre había dejado entrar. Desde ese día ya no dormía. Cada noche la veía, a veces en la esquina de mi cuarto, a veces en el pasillo, a veces reflejada en el espejo. Nunca hablaba, solo me miraba con esa sonrisa rota. El olor podrido era insoportable. Una madrugada escuché ruidos en la planta alta, pero esta vez no eran pasos, eran risas. Mi madre estaba encerrada en su cuarto. Golpeé la puerta con fuerza, gritando su nombre. Cuando abrió, sus ojos estaban vacíos, como si no me reconociera. «Ya es tarde», susurró. Entonces la silueta negra apareció detrás de ella. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, hasta la casa de mi abuela. Nunca volví a esa casa. Mi madre tampoco. La encontraron días después, en la iglesia del pueblo, rezando sin parar. Susurraba nombres que nadie conocía. Mi abuela dice que fue un castigo, que hay cosas con las que no se debe jugar. A veces aún la veo en mis sueños, siempre sonriendo, siempre esperando. La muerte de mi padre fue el principio de nuestra pesadilla. Se fue sin advertencia, de un día para otro, víctima de un ataque al corazón fulminante. No hubo señales ni despedidas,
solo el silencio y el vacío insoportable. Yo tenía 17 años y mi hermana Valeria, 21. Nuestra madre, Leticia, siempre fue una mujer fuerte, pero después de la pérdida de papá se convirtió en una sombra de sí misma. Pasaba los días sentada en la sala, mirando al vacío, mientras nosotros intentábamos seguir adelante. El velorio fue en nuestra casa, como era costumbre en la familia. Los vecinos entraban y salían, trayendo velas y rezos, pero en medio del dolor había algo que nadie más parecía notar. La última noche antes del entierro, mientras velábamos el cuerpo, sentí un olor extraño en el aire, algo agrio, como carne podrida mezclada con tierra húmeda. Miré a mi alrededor, pero nadie reaccionaba. Solo yo parecía percibirlo. Entonces lo vi. En la esquina de la sala, detrás de los visitantes, había una sombra oscura. No tenía forma definida, pero sentí que me observaba. Un escalofrío recorrió mi espalda y cerré los ojos por un segundo. Cuando los abrí, la sombra había desaparecido, pero el olor permaneció. Aún no sabía que esa era la primera vez que él aparecería para mí. Los días siguientes fueron pesados. La casa, que antes estaba llena de vida, ahora parecía un lugar muerto. Hasta los muebles se veían más oscuros, como si absorbieran la tristeza de mamá. Por las noches, el silencio era sofocante, pero no era un silencio real. A medianoche, empecé a escuchar ruidos en el pasillo. Al principio eran pasos, suaves, casi imperceptibles. Pensé que era mamá o Valeria caminando por la casa, pero cuando les pregunté al día siguiente, ambas negaron haberse levantado. Una noche, el sonido cambió. Ya no eran solo pasos, era un murmullo. Me desperté con el corazón acelerado. Creí que era mi imaginación, pero al fijarme bien, distinguí una voz. Alguien susurraba mi nombre desde el pasillo. Alejandro. Mi cuerpo se paralizó. Era la voz de mi padre, pero yo sabía que eso no era él. Pocos días después, alguien tocó a la puerta de la casa. Cuando abrí, me encontré con un rostro familiar, aunque apenas lo recordaba. Alejandro, has crecido mucho, dijo el hombre con una sonrisa forzada. Era Rubén, el hermano de mi papá. Mamá se quedó paralizada cuando lo vio. No lo invitó a pasar, pero él insistió. Solo quiero saber cómo están, dijo mirando a mamá con una expresión extraña. Mi madre cruzó los brazos y lo miró con desconfianza. Estamos bien, gracias por venir. Rubén no dijo nada más, pero antes de irse nos miró a Valeria y a mí. Si alguna vez necesitan algo, cualquier cosa, pueden llamarme. Esa noche, mamá nos explicó la verdad. Su padre y Rubén nunca se llevaron bien. No confíen en él. No nos dijo más, pero pude notar el miedo en su mirada. Las semanas pasaron y los problemas comenzaron a acumularse. Mamá seguía enferma, los locales comerciales que papá nos había dejado comenzaron a vaciarse sin razón aparente. Un día, al llegar a la casa, Valeria y yo encontramos algo en la entrada. Era una bolsa negra, mal cerrada, con un líquido oscuro saliendo por los costados. ¿Qué es esto?, pregunté, tapándome la nariz. Valeria no respondió. Solo se agachó y abrió la bolsa con un palo. Dentro había tierra, plumas y lo que parecían ser restos de un animal. Nos miramos en silencio. Esto es brujería, susurró mi hermana. No quería creerlo, pero todo tenía sentido. Mamá empeorando, los locales perdiendo clientes, los pasos en la casa. Al día siguiente, Valeria nos llevó al mercado de Sonora, a un puesto de una mujer mayor que nos miró fijamente en cuanto nos acercamos. «Ustedes traen un mal encima», dijo, sin que siquiera tuviéramos que explicarle nada. Nos dijo que alguien estaba trabajando contra nosotros. Es alguien cercano, un hombre, quiere quitarles lo que tienen. Me estremecí al recordar a Rubén. Nos dio veladoras, agua bendita y pequeños amuletos. Nos pidió que rezáramos todas las noches
y que pase lo que pase, no dejáramos que nadie extraño entrara a la casa. Esa noche algo cambió. Mientras dormía, me despertó un golpe seco en la pared. Al principio, pensé que venía de la casa de al lado, pero entonces escuché otro golpe, más fuerte. Me senté en la cama respirando rápido. Algo arañó la pared justo a mi lado. Salté de la cama y corrí a la habitación de Valeria, pero justo cuando iba a abrir la puerta, sentí que algo me agarró del brazo. Fue un tirón fuerte, como si una mano fría se aferrara a mi piel. Grité y me solté, corriendo hasta la sala. Cuando encendí la luz, vi una sombra en el pasillo. Estaba ahí, mirándome. Y lo peor es que tenía la forma de un hombre. Al día siguiente, mamá tomó una decisión que nos dejó en shock. Voy a vender los locales. ¿Qué?, exclamé. Papá nunca lo habría permitido. Tu padre no está aquí, Alejandro, respondió con voz cansada. Y ustedes no ven lo que yo veo. Me quedé en silencio. Mamá no nos lo dijo directamente, pero yo sabía. Ella había visto algo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el ruido otra vez. Golpes en la pared, arañazos, y luego la voz de mi papá. Alejandro, cuida a tu madre. Lloré en silencio. No sabía si realmente era él o si era algo más, algo que intentaba engañarnos. Días después, los locales fueron vendidos a una persona desconocida. Pero unos meses después, cuando investigamos quién era el dueño, nos dimos cuenta de la verdad. El comprador era Rubén. Mamá no reaccionó, solo se persignó y susurró. Lo sabía. Desde entonces, Rubén desapareció de nuestras vidas. Y lo más extraño, desde el día en que los locales dejaron de ser nuestros, los ruidos en la casa se detuvieron, el aire pesado se disipó, las sombras desaparecieron. Mamá mejoró poco a poco, pero aún hoy, cuando voy a dormir, me quedo mirando la oscuridad, esperando escuchar de nuevo esa voz, la voz de mi padre o de lo que fingía ser él. La primera vez que puse un pie en ese rancho, sentí que el aire pesaba distinto. No sé cómo explicarlo, pero era como si algo invisible me apretara el pecho. Claro que en ese momento no le di importancia. Tenía otras cosas en la cabeza. Mateo y yo habíamos huido de Guadalajara con lo poco que teníamos, soñando con un futuro mejor. Él decía que en el norte todo sería más fácil, que allá podríamos empezar de cero. Y yo le creí. El rancho estaba en las afueras de San Juanito, un lugar tan lejos de todo que parecía que el tiempo ahí se movía distinto. Mateo consiguió trabajo como capataz en una hacienda ganadera y el patrón nos ofreció quedarnos en una casita vieja, apartada del casco principal. Cuando la vi por primera vez, supe que llevaba muchos años sola. Las paredes de adobe estaban llenas de grietas. El techo de lámina oxidada chirriaba con el viento y había marcas extrañas talladas en la madera de la puerta. Pero no nos importó, era nuestro hogar. La primera noche dormimos abrazados, escuchando la lluvia golpear el techo. Sentía frío, pero el cuerpo de Mateo me daba calor. Cerré los ojos y me repetí que lo importante era que estábamos juntos, que nada más importaba. Pero en el fondo, algo no me dejaba tranquila. No sabía que esa noche sería la última vez en mucho tiempo que dormiría sin miedo. Los dueños del rancho eran una pareja de mediana edad, pero la que realmente llevaba todo era Beatriz. Desde el primer momento que la vi, supe que no era como las demás mujeres que conocía. Había algo en su forma de moverse, en su mirada. No era mala, no, pero tampoco la sentía completamente buena. Cuando me ofreció trabajar con ella en la casa grande, no dudé. No podía quedarme sin hacer nada mientras Mateo trabajaba de sol a sol. Al principio, solo me pedía ayuda con la limpieza, pero poco a poco me empezó a enseñar cosas que nunca imaginé. Me mostró cómo organizar una mesa para visitas,
cómo hacer arreglos con flores secas y, algo que me dejó sorprendida, cómo usar maquillaje. Uno nunca sabe cuándo le puede servir verse bien, me dijo con una sonrisa mientras sacaba un pequeño espejo de su bolso. Yo nunca había usado esas cosas. Mi mamá siempre decía que las mujeres como nosotras no necesitaban más que jabón y agua. Pero Beatriz siempre estaba impecable, como si su apariencia dijera tanto de ella como sus palabras. Los días pasaron y empecé a acostumbrarme a la rutina, pero había algo en la casa que me inquietaba. Beatriz tenía hierbas colgadas en las puertas, velas encendidas en los rincones y murmuraba oraciones en un idioma que no reconocía. Una tarde, mientras barría la entrada de la casa, la vi. Estaba parada a lo lejos, al borde del camino que llevaba al río. Una mujer encorvada, envuelta en un rebozo negro, con las manos escondidas entre las mangas. No se movía, no hacía nada, solo me miraba. Y desde ese momento, mi vida nunca volvió a ser la misma. Al principio pensé que era alguien del rancho, alguna mujer mayor recogiendo leña o buscando plantas, así que traté de ignorarla. Pero cuando levanté la mirada de nuevo, ya no estaba ahí. Se me puso la piel de gallina. Intenté no pensar en eso y seguí con mi trabajo. Pero al día siguiente, mientras lavaba ropa en el río, la volví a ver. Esta vez estaba más cerca. No podía ver su rostro, solo la curva de su espalda y sus manos largas y huesudas que sobresalían del rebozo. El agua corría a mi lado, pero el sonido parecía apagarse. El viento dejó de soplar. Todo se sintió estático. ¿Quién es usted?, pregunté con la voz más firme que pude. Nada. La mujer no respondió, ni siquiera se movió. El miedo empezó a subirme por la espalda. Me sentía como una niña cuando ve algo en la oscuridad, pero no sabe si es real o solo su imaginación. Intenté seguir con lo mío, pero cuando levanté la vista de nuevo, ella ya no estaba. Esa noche, cuando Mateo llegó del trabajo, le conté lo que había visto. Esperaba que reaccionara con preocupación, que me dijera que tendríamos que averiguar quién era. Pero solo rió, revolvió mi cabello con una mano y dijo: «No es nada, Lucía, estás cansada». Pero yo sabía que no era el cansancio. Esa mujer estaba ahí, y lo peor era que sentía que cada día se acercaba más. Poco a poco, la mujer del rebozo dejó de aparecer solo en la distancia. Ahora la encontraba en el camino de regreso a casa, parada entre los árboles, casi oculta entre las sombras. Sentía su mirada clavada en mí cada vez que pasaba, pero nunca se movía, nunca hablaba, hasta que una noche entró a mi cuarto. Me desperté de golpe, con la sensación de que alguien me estaba viendo. No podía moverme, no podía gritar. Ahí estaba ella, parada en una esquina. Era más alta de lo que parecía antes. Su cabeza casi tocaba el techo y la joroba en su espalda se veía grotescamente grande, como si hubiera crecido con el tiempo. Intenté girar la cabeza hacia Mateo, esperando que él también la viera, que reaccionara, que hiciera algo. Pero él dormía profundamente, completamente ajeno a lo que estaba pasando. Y entonces entendí. Ella estaba ahí por mí. No sé cómo lo logré, pero reuní todo el aire que pude y grité con todas mis fuerzas. Mateo despertó de un salto y encendió la luz de inmediato. La esquina estaba vacía. Él me miró con los ojos entrecerrados, tratando de entender lo que pasaba. «Tuviste una pesadilla», murmuró adormilado. «Descansa, Lucía». No le respondí. Solo me quedé sentada en la cama, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado en mi pecho. No había sido una pesadilla. Ella estaba ahí, y yo sabía que no se iba a ir tan fácilmente. Pasaron los días, y la mujer del rebozo no volvió a aparecer en mi cuarto, pero yo sabía que no se había ido. La sentía, no sé cómo explicarlo, pero era como si siempre estuviera cerca, observándome, en el rancho,
en el río, incluso dentro de la casa. Beatriz notó que algo me pasaba. No era una mujer que hiciera muchas preguntas, pero una tarde, mientras preparábamos la comida, se detuvo y me miró con esa expresión suya, como si pudiera ver más allá de mis palabras. «¿Qué es lo que te inquieta, Lucía?», preguntó con voz suave. Me mordí el labio. No quería sonar tonta, pero tampoco podía seguir callando. «Hay una mujer, la he visto cerca del río, cerca de mi casa, pero cuando intento hablarle, desaparece. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que era mi imaginación como Mateo, pero no lo hizo». Beatriz sonrió. No una sonrisa amable, no una sonrisa de burla, era una sonrisa diferente. «No es una mujer común», dijo con la voz tranquila. «Es un acompañante». «¿Un qué?». Se acercó a la mesa, se secó las manos en su delantal y me miró fijamente. «Es un espíritu, una guía. No aparece porque sí. Te ha elegido». Mi cuerpo se tensó. «¿Elegido para qué? Para enseñarte, para abrirte puertas que ahora ni siquiera imaginas». Me quedé en silencio. «Lucía», continuó Beatriz, inclinándose un poco hacia mí, «¿nunca te has preguntado cómo algunas personas logran cosas imposibles? Cómo ciertas familias prosperan mientras otras luchan toda su vida y nunca logran nada?» No respondí. «No todo se consigue con trabajo duro», susurró. «A veces hay que buscar ayuda en otros lados». Supe en ese momento que no hablaba de Dios. Desde aquella conversación con Beatriz, las cosas cambiaron. Cada vez que la mujer del rebozo aparecía, ya no solo sentía miedo, sentía curiosidad. Las palabras de Beatriz se quedaron en mi cabeza. La idea de que podía conseguir más, de que podía tener una vida mejor, de que tal vez la mujer encorvada no estaba ahí para hacerme daño. No le dije nada a Mateo, pero en el fondo ya estaba pensando en la posibilidad de aceptar su presencia. Las semanas pasaron. Mateo estaba ganando más dinero. Parecía que todo iba bien, hasta que una mañana descubrí que estaba embarazada. Lo supe antes de hacerme cualquier prueba. Mi cuerpo lo sabía, y en ese momento entendí lo que ella quería. Me aferré a la idea de que tal vez estaba equivocada, que quizás mi embarazo no tenía nada que ver con la mujer del rebozo. Pero entonces las cosas comenzaron a ir mal. Las vacas enfermaban sin razón. Los trabajadores sufrían accidentes. Los cultivos se marchitaban y cada noche sentía su presencia más fuerte. Un día, mientras dormía, su voz llegó a mí. No la escuché con mis oídos, la escuché en mi mente. «Dámelo». Me desperté con el corazón latiendo con fuerza. Ella estaba en la esquina del cuarto, inmóvil, esperando. Desde aquella noche, mi vida dejó de ser mía. No podía dormir sin sentirla cerca. No podía respirar sin que su presencia me aplastara el pecho. Su voz no hablaba en palabras, pero la entendía claramente en mi cabeza. «Dámelo». Cada día que pasaba, todo a nuestro alrededor se desmoronaba. El negocio de Mateo empezó a fracasar. Las cosechas se pudrieron, los clientes dejaron de aparecer y la desesperación en sus ojos crecía con cada día que pasaba. Pero lo peor era lo que sentía dentro de mí. Ese niño que crecía en mi vientre no se sentía como algo mío. Algo dentro de mí me decía que no llegaría a verlo nacer, que no me pertenecía, que nunca me había pertenecido. Empecé a enfermarme, me sentía débil todo el tiempo. La fiebre iba y venía, los mareos no me dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos la veía, más grande, más oscura. Su joroba crecía, su cuerpo parecía torcido, como si algo dentro de ella estuviera deformándola. Pero su mensaje siempre era el mismo. «Dámelo». No le dije nada a Mateo, no podía. Él creía que era una mala racha, que pronto todo volvería a la normalidad. Pero yo sabía que eso no era verdad. Nada mejoraría hasta que yo hiciera lo que ella pedía.
y no podía hacerlo. Así que una noche, cuando Mateo dormía profundamente, tomé la decisión. Busqué entre mis cosas las hierbas que Beatriz me había enseñado a usar. Las machaqué, las mezclé con agua y me senté frente a la mesa con el brebaje en las manos. Mis dedos temblaban. Miré mi vientre y bebí. El dolor llegó casi de inmediato. Me doblé sobre la mesa, con el cuerpo ardiendo por dentro. Sentí cómo mi piel se enfriaba, cómo mi visión se nublaba, cómo cada parte de mi ser se resistía a lo que estaba haciendo. Pero no podía detenerme, no podía dejar que ella lo tomara. Las lágrimas corrían por mi rostro cuando sentí que todo terminaba. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que cuando abrí los ojos, el mundo era un lugar diferente. Algo dentro de mí había muerto, algo que jamás podría recuperar. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mateo nunca entendió qué pasó, solo le dije que lo había perdido. Su mirada cambió desde ese día. No dijo nada, pero lo vi en sus ojos. Algo en él se rompió. Y yo ya estaba rota desde antes. Pensé que después de eso ella desaparecería, que finalmente me dejaría en paz, pero no lo hizo. Al contrario, su furia se hizo más grande. Las noches se convirtieron en tortura. La veía en cada sombra, en cada rincón de la casa. Me jalaba del cabello en mis sueños, me susurraba al oído, me mostraba imágenes de lo que pudo haber sido. Y entonces, un día, ocurrió lo impensable. Mateo salió temprano para trabajar en el campo, como siempre, pero nunca regresó. Lo encontraron bajo un árbol, cubierto de picaduras. Su rostro estaba hinchado, amoratado. Las abejas lo habían atacado, pero nadie entendía por qué. Nadie había visto un enjambre tan agresivo antes. Yo sí sabía. Yo entendía. Ella me lo había quitado. Todo lo que amaba, todo lo que alguna vez había sido mío, ella lo destruyó. Y aún así, no se fue. A partir de ese día, su presencia se volvió insoportable. La gente en el pueblo empezó a mirarme raro. Murmuraban cuando pasaba: «Es una bruja». Ella trajo la desgracia. No me importaba lo que dijeran, porque la verdad era peor. Yo no era una bruja, yo solo era una mujer que trató de luchar contra algo imposible, pero ella nunca me dejó ir. Vendí todo lo que tenía y huí. Me fui lejos, tan lejos como pude. Terminé en una ciudad lejana donde nadie sabía quién era, donde nadie conocía mi historia. Pero ella siempre me encuentra. No importa a dónde vaya, cuánto me esconda. Cada noche la siento cerca. A veces, cuando cierro los ojos, siento sus dedos largos y fríos deslizándose por mi cabello. A veces la veo en los reflejos de las ventanas, en las esquinas de los cuartos oscuros, esperando, pacientemente. Sé lo que quiere. Quiere que ceda, que la acepte, que finalmente le pertenezca. Pero no lo haré. Aunque mi vida se haya convertido en un castigo, aunque nunca tenga paz. Prefiero vivir en el tormento, porque sé que si le digo que sí, será mucho peor.